11 millones de documentos. La filtración permite conocer el corazón de una empresa que siempre opera en secreto. Mossack Fonseca, en Panamá. Y acá funciona la sucursal local de Mossack Fonseca, un estudio de abogados que se dedica a formar sociedades y que tiene su sede central en Panamá. Afectan a multimillonarios, déspotas, criminales, políticos y su entorno. Entre ellos, al menos 12 jefes de Estado en funciones o retirados, como los de Argentina, Ucrania o Arabia Saudita. Mauricio Macri es el único presidente latinoamericano que aparece en estos archivos denominados Panama Papers. Si yo hice sociedades o no, en algún lugar o no, son cosas mías de mi vida privada. El mail que recibió Héctor Timerman y que presentó en conferencia de prensa 2 días antes de que aparezca Alberto Nisman muerto en Puerto Madero es... Las offshore que están naciendo cada día en Panamá, todas esas me parece son empresas de papá. Yo no sé de qué me hablan, de qué me van a acusar, si yo nunca he trabajado. Bienvenidos. Nos van a ayudar esta noche en nuestra vía de escape 2 periodistas que honran la profesión y que valen muchísimo además por su notable juventud. Tomás Luquín y Ari Lijalad. Con uno vamos a hablar de los Panama Papers, con el otro del estado deplorable de la justicia en la República Argentina. Vamos a empezar por los Panama Papers. Una de las cosas increíbles que ha sucedido con los medios de comunicación dominantes, hegemónicos o diabólicos, como me permito decirles, es que han conseguido que los Panama Papers no sean en la Argentina lo que en el resto del mundo, que no provoquen la vergüenza que determinaron la renuncia de presidentes y ministros en otras áreas del mundo. Han conseguido crear una especie de cultura por la cual los Panama Papers sí, no está bien, pero tampoco está tan mal. Con Tomás, que escribió junto a Santiago O'Donnell un notable libro que se llama Argent Papers, vamos a estar hablando de la importancia, de la incidencia que en el mundo han tenido los Panama Papers, a partir sobre todo de la sorpresa que genera que Mossack Fonseca, ahora un doble apellido que hemos aprendido de memoria, era la meca de la ruindad financiera del mundo cuando buscaban los papeles de una determinada familia argentina, que tenía que ver con el anterior gobierno. Después Mossack Fonseca y los Panama Papers y lo de Las Vegas y lo de Seychelles, nada importó porque resultó que todo lo que se encuentra en el mundo, en millones de papeles, siempre tiene que ver con los integrantes del actual gobierno. Autor de Argent Papers, bienvenido, Tomás Luquín, a nuestro programa. ¿Por qué escribieron este libro con Santiago O'Donnell, al que le enviamos nuestro abrazo? Muchas gracias por la invitación, Víctor Hugo. ¿Y por qué escribimos este libro? Porque sentíamos y suponíamos que una vez que Santiago consiguió el acceso a la base de datos que administraba el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, esta base de datos donde había algo así como una biblioteca de información financiera con 39.000 libros para revisar, suponíamos y sentíamos y sospechábamos de que íbamos a encontrar más cosas. Más cosas que las que habían encontrado 350, 400 periodistas de todo el mundo que se habían dedicado a analizar esa base durante casi un año. Y por suerte pudimos encontrar bastantes más cosas. Ahora, esos hicieron un esfuerzo descomunal, extraordinario, pero que también ha sido bloqueado, porque no es un libro del que se hable mucho en los medios. No se ha hablado demasiado, pero por suerte ya va por la 3ª edición, así que estamos muy, muy contentos con Santiago de que haya gente que se haya interesado. Y como te decía, digamos, nos montamos sobre una investigación que ya estaba hecha. Entonces, tal vez había algo ahí que descubrir o no, y ese era nuestro desafío, y por suerte, digamos, encontramos lo suficiente como para avanzar. Porque una cosa que sucedió con los Panama Papers es que los dueños de los medios estaban sumamente involucrados. Tenían muchos de ellos, de los principales medios, también su historia con Panama Papers. Entonces, pretendieron crear la cultura de no es tan grave. ¿Es grave lo de los Panama Papers? Los Panama Papers son graves. Lo que hacen los Panama Papers es exponer una práctica. Y lo que permiten a partir de su divulgación, a partir de abril de 2016, es empezar a entender cuán grave es y por qué es grave. A ver, me parece a mí que hay una construcción medio falsa, errónea, ficticia, sobre qué es el mundo offshore. Las películas de los años 80 nos enseñaron que eran islas paradisíacas donde narcotraficantes, criminales, contrabandistas hacían chanchadas, hacían negocios oscuros y demás.
Y esa es una versión un poco falsa, limitada, sesgada. El mundo offshore no es la excepción. El mundo offshore es la regla, Víctor Hugo. Infiltraciones como los Panama Papers, los Paradise Papers, los Swiss Leaks, Offshore Leaks y todos los que vengan, lo que permite mostrar es eso, que no hablamos de islitas caribeñas del Pacífico Sur o asiáticas o africanas que dan alojamiento a los negocios más truchos y oscuros de los personajes más terribles del mundo, sino que es la práctica habitual y usual que hoy, en esta etapa del capitalismo, utilizan todos los grandes empresarios. Y así lo entienden en el mundo, por lo menos en lugares como Islandia. Vamos a recordar lo que sucedió allí para que vean ustedes la entidad que le dieron a los Panama Papers. ¿Qué piensa personalmente de la gente y empresas que aprovechan los paraísos fiscales para esconder su patrimonio? En Islandia es muy grave que alguien engañe a la sociedad. ¿Qué puede contarme sobre una empresa llamada Wintris? Bueno, es una empresa, si mal no recuerdo, que tiene relación con una de las firmas en las que estuve en su consejo. Y tenía una cuenta que, como dije, figuró ante el fisco en la declaración de la renta desde su fundación. Bueno, ahora empiezo a sentirme incómodo con esa pregunta porque es como si me acusara de algo. Se levanta y le inquiere. Preguntáis tonterías. Me han engañado. Johannes contraataca. ¿Por qué nunca lo has hecho público? Lo de los papeles de Panamá cobra su primera víctima política. El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Glunguson, dimitió hoy después de que su nombre apareciera relacionado con las revelaciones sobre empresas opacas. Con este hombre, Tomás, ¿qué fue lo que ocurrió con este primer ministro de Islandia? El primer ministro de Islandia es uno de los casos paradigmáticos de los Paradise Papers, de los Panama Papers, perdón. Y sucedió que antes de que se conozca la filtración, algunos de los periodistas que accedieron y analizaron e identificaron su historia en la base de datos, fueron a entrevistarlo y un poco que los sorprendieron con la pregunta sobre su presencia en el mundo offshore. Lo que muestran los documentos es que esa presencia está vinculada a cuando el padre de su esposa vendió el concesionario de autos que administraba, era el único representante de los autos Toyota, si no me equivoco, en la isla, y bueno, él quedó involucrado ahí, en esa empresa, y cuando le mostraron su participación en esa sociedad, se vio obligado a dimitir. Ahora, estamos hablando de un país donde no es un hiperpresidencialismo, donde la figura del primer ministro lo que hace es expresar el acuerdo político de un partido que designa a un individuo y que cuando él renunció, quien fue nombrado inmediatamente presidente es un personaje de su mismo partido político. No dio lugar a una nueva elección ni nada, solamente dio un paso atrás, al costado, y ahora asumió otro nuevo funcionario. Pero quedó hundido en la vergüenza. Quedó totalmente hundido en la vergüenza, expuesto, porque no hay tolerancia en algunos países europeos para que los funcionarios públicos utilicen este tipo de vehículos que lo que se sirven es para canalizar los negocios. Es decir, en otros sitios, no en la Argentina, los funcionarios públicos toman nota de que es imposible para ellos éticamente continuar en donde están ubicados. Veamos el caso de España. Esto del diario El País. José Manuel Soria dimite como ministro de Industria en funciones. ¿Acaso era el ministro más poderoso de los españoles? El partido justificó su salida por sus errores al explicar sus empresas en paraísos fiscales. Otro que cayó. José Manuel Soria es un viejo conocido nuestro, Víctor Hugo, de la Argentina, durante el conflicto por la expropiación del 51% de las acciones que el Estado recuperó a manos de Repsol, de YPF. Fue uno de los principales voceros contra el gobierno anterior por esa actitud de expropiar, que después el gobierno kirchnerista terminó pagando constante y sonante. O sea, venía a hablar de ética, de moral, claro, tipo que no la tenía. Exactamente, y tuvo que dar un paso al costado. Y es un gobierno también de derecha, bastante liberal. Pero ¿qué pasa? En España hay un activismo social muy grande que concientiza alrededor de las maniobras que se canalizan a través de maniobras de evasión, de fuga,
de ocultamiento. La carrera de quedó totalmente cortada para este tal Soria, porque él iba a ser uno de los personajes importantes, si mal no tengo entendido, del Banco Mundial. Era una figura que tenía, digamos, posibilidad de desarrollo, perspectiva, una figura muy importante del Partido Popular en España. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo? Que en muchos países poderosos, por ejemplo en Alemania, empezaron a advertir que los impuestos que cobraban estaban a la baja. ¿Y qué sucedía? Que sacaban el dinero de Alemania. Entonces Merkel y algún otro presidente hizo gestiones para que los paraísos fiscales no pudieran actuar de la manera que lo estaban haciendo. Por eso, esto va entre paréntesis y lo someto a tu criterio, Tomás, ocurrió el lavado, en realidad el blanqueo de capitales que se hizo en la Argentina, porque desde el 1 de enero pasado, esos paraísos fiscales están bastante más obligados que antes a dar datos. La Argentina, que está hasta las cejas metida en estos temas a través de sus funcionarios, quiso, antes que nada, salir a decir nosotros tenemos tanto dinero afuera, y esto es un poco lo que explica que muchísimos de ellos tuvieran que aclarar esa situación. Pero los ricos del mundo sacan su dinero y lo ponen en esos paraísos fiscales. Si se pudiera comprobar que han pagado los impuestos, cosa que nunca ocurre, o uno tiene que presumir que nunca sucede, podría entenderse hasta cierto punto. Pero no es así. Obama, el expresidente de los Estados Unidos, dijo algo muy tajante al respecto. In this big dump of data coming out of Panama, that tax avoidance is a big global problem. It's not unique to other countries because, frankly, there are folks here in America who are taking advantage of the same stuff. A lot of it's legal, but that's exactly the problem. It's not that they're breaking the laws, it's that the laws are so poorly designed that they allow people, if they've got enough lawyers and enough accountants, to wiggle out of responsibilities that ordinary citizens are having to abide by. Here in the United States, there are loopholes that only wealthy individuals and powerful corporations have access to. They have access to offshore accounts, and they are gaming the system. Me parece muy preciso lo que dice el expresidente de Estados Unidos y también me animo a decir que algo cínico, por dos cosas. Por Primero, Delaware. No solo Delaware, Nevada, Wyoming, Miami y casi todos los estados, los 50 estados que conforman Estados Unidos, ofrecen diferentes tipos de beneficios fiscales y financieros que convierten a Estados Unidos en una de las principales guaridas, en uno de los principales nodos del mundo offshore. Pero no tanto para los norteamericanos. No funciona de forma aislada ninguno de esos. Ni siquiera el mundo, o sea, no es que Estados Unidos solo recibe plata de los sudamericanos. No, lo recibe nunca directamente, la recibe a través de Panamá, que hace una escala después en las Bahamas, que después recién se abre la cuenta o se compra el departamento que se va a adquirir en Miami. A ver, y está muy bien lo que decía Obama porque estamos hablando de una práctica legal. Ahora, si ahondamos un poquito más en lo que dice Obama, lo que tenemos que saber o pensar es que la legalidad del mundo offshore es el resultado de una relación de poder. Digamos, así como la interrupción del embarazo hoy es ilegal, o el consumo de marihuana, la tenencia de marihuana para consumo personal es ilegal, o el voto femenino fue ilegal en algún momento, o la esclavitud fue legal, hoy el mundo offshore es legal, y no solamente legal, sino que es la forma en la que se organizan los negocios a escala planetaria, y Estados Unidos no solamente es un nodo relevante, sino que es el principal beneficiario del mundo offshore. ¿Por qué? Cuando vemos que pasan estas mega filtraciones como los Panama Papers, los Offshore Leaks, los Swiss Leaks, la filtración que hizo Arbizu, etcétera. ¿Qué vemos? ¿Se achica el mundo offshore cuando pasa eso? No. El mundo offshore mantiene su tamaño con cada una de estas filtraciones. ¿Cuál es el tamaño más o menos? 32 billones de dólares. Es un 32 seguido de 12 ceros. Para darse una idea, es como multiplicar por 2 el PBI de la Unión Europea. Para dar un ejemplo de todo lo que evaden, hay que decir que algunos países, no la Argentina, por cierto, han recuperado dinero cuando fueron detrás de las offshore, ¿no? Ya vuelvo con eso, pero lo que quería terminar de decir es que, digamos, no se achica el mundo offshore cuando hay filtraciones, se relocaliza la plata, se esconde mejor. Entonces, el optimismo que vos expresabas antes es cierto, es verdad, hay nuevas medidas que hacen que tengan que dar más cumplimiento a ciertas reglas, pero la opacidad, el secreto y las maniobras de evasión siguen y gozando de muy buena
salud, y va a seguir funcionando así porque es lo que usan las grandes empresas, las que uno usa para vestirse, los aparatitos que uno usa. Todas las grandes empresas, no hay una sola que no tenga presencia en el mundo offshore. Y después está lo que hace cada estado. Digamos, los estados tienen herramientas, pero esas herramientas no alcanzan individualmente. Entonces sí puede haber que algún país recaude algo de impuestos. España. Como el caso de España. Más de 100 millones de dólares. España tuvo, sí, tenemos ahí creo unas placas preparadas para ver si querés. Paso a paso, porque quiero, ya que estamos hablando de España, mostrar antes cómo en el diario País, tan conocido, se habla de cuáles son las consecuencias que para el mundo trae el tema de las offshore. Vamos a ver esta placa del diario El País en la cual dice: las consecuencias del mundo offshore son devastadoras. Y esto es así. No solo se pierden millones en recaudación de impuestos que servirían para sanidad, educación o infraestructuras, sino que se alteran las relaciones entre países y se agrava la desigualdad. Este es el efecto. Claro, la idea general es, bueno, los paraísos fiscales son paraísos fiscales, lo que permiten es evadir, minimizar la carga tributaria, algunos de los eufemismos que utilizan los empresarios adictos a este tipo de estructuras. Ahora, no solamente se pierde mucha plata en impuestos que podrían recaudarse y que después el Estado podría destinar para invertir en infraestructura, en evitar cerrar escuelas, en invertir en mejores hospitales, en sostener docentes, médicos, etc. Y ahí debilita la capacidad del Estado para intervenir en la economía. No solamente sucede eso, sino que el mundo offshore lo que hace es aumentar la desigualdad. Y en países como la Argentina es más grave todavía, porque la fuga de capitales que facilita el mundo offshore está en la raíz de todas las crisis que ha tenido nuestro país desde el 76 en adelante. Fuga de capitales que en estos momentos es pavorosa. Y en estos momentos es pavorosa, pero ha crecido, digamos, la fuga de capitales canalizada a través del mundo offshore en dictadura y en democracia, con gobiernos de derecha, con gobiernos progresistas. Porque el poder real no ha sido ni el gobierno democrático ni el gobierno militar, sino el poder económico. Exactamente, y esto es lo que permite una filtración como los Panama Papers. La investigación que hicimos con Santiago nos sentíamos como voyeuristas del poder económico. Pedíamos ver cómo ocultan, cómo organizan sus negocios, cómo se cagan entre ellos, perdón por el exabrupto, pero digo, los tipos recurren sistemáticamente y sin equivocarse nunca a este tipo de estructuras para esconder y para ganar mucha más plata de la que ya ganan y evitar pagar impuestos en muchas ocasiones. El voyeurismo se entiende como nunca porque se trata de algo obsceno. Así que detrás de eso sienten ellos que están uno. Mire, hasta Sarkozy, que no es trigo limpio, que tiene varias cosas para explicar de sus campañas, por ejemplo, con dineros de L'Oréal y más todavía, igual se ha permitido escandalizarse por el tema de los Panama Papers. No queremos más paraísos fiscales. El mensaje es claro, no queremos más. Y los países que sigan siendo paraísos fiscales con el secreto bancario serán marginados por la comunidad internacional. ¿Qué te parece? Lo que te comentaba recién es que el reclamo para terminar con los paraísos fiscales por parte de los líderes del G20 y del G7 no es nuevo, no viene con esta filtración de los Panama Papers, no viene con los Paradise Papers, viene de mucho antes. Viene de 2011, porque se dieron cuenta de que ahí había algo insostenible, que el poder del sector financiero era tolerable para muchos todavía y sigue siendo incuestionable, pero que las obscenidades que terminan canalizándose a través de esta red global de servicios financieros offshore no tienen más cabida. Ahora, yo soy súper pesimista, lamentablemente. Eso fue 2011, pasaron 6 años. No tienen miedo. Bueno, pero que se queden tranquilos ahora porque el G20 está a cargo de Macri, entonces puede ser que por fin empiecen a... No creo. No está en la agenda del G20. Abandonó la agenda del G20. Lo quiso poner Gordon Brown en la agenda. Se lo propuso Gordon Brown, que es un ex primer ministro de Inglaterra, a través de una de las... Pero no lo consiguió. No consiguió. Es que es muy difícil. Mirá lo que dice... ¿Pero por qué no lo consiguió, sabes? Porque ¿quiénes son las principales guaridas fiscales? Esto que decía, además de Estados Unidos, es Suiza la principal guarida fiscal. Es Luxemburgo. Son los grandes países, no son las islitas paradisíacas. Y pensalo un segundo. 43 de cada 100 dólares que ingresaron al blanqueo vinieron de esos lugares, al blanqueo de capitales que se hizo acá entre 2016 y 2017. Vinieron de estas guaridas fiscales. Hablando de Gran Bretaña, mirá lo que dice The Guardian sobre los paraísos fiscales. Para que vean ustedes el concepto mundial que existe al respecto. Un mundo de riqueza oculta.
¿Por qué apuntamos a las offshore? La filtración muestra cómo los poderosos evaden impuestos y agrandan la brecha que los separa de los pobres, lo que decías de la desigualdad. Tal cual. Y no solamente lo dice el diario The Guardian, que es un diario que tiene intervenciones bastante interesantes hace mucho tiempo vinculadas al tema offshore, que ha hecho bastantes revelaciones, como por ejemplo la del presidente o el ex CEO del HSBC, uno de los bancos lavadores y fugadores por excelencia, entre otras entidades que son las entidades más renombradas y las que más pagan en publicidad para limpiar su imagen, ¿no? Estos temas traen consecuentemente enseguida pobreza. Tal Que un presidente que tiene no sé cuántas cuentas offshore, que tiene los Panama Papers, diga que es el gran combatiente contra la pobreza, llama la atención. Miren ustedes esta placa sobre cómo los paraísos fiscales causan pobreza, en especial en este tipo de países, en los países en desarrollo. Y veamos al New York Times con la pregunta: Delaware, ¿una cueva de ladrones? Y sí, es una cueva de ladrones. Aquí son muchísimos los medios de comunicación que triangulan a través de Delaware. Clarín y Nación están hasta las manos en la materia Delaware. Incluso la Nación tuvo que afrontar en su momento un juicio por evasión y evasión agravada con el juez Vizcayar, en el cual justamente sacaban el dinero por Delaware a través de una empresa Barton que tenían y lo traían de nuevo. Esa triangulación después lo solucionan porque manejan la justicia, pero la realidad es que este era el tema. Dice The New York Times: los Estados Unidos se han convertido en el vehículo elegido para el narcotráfico, el crimen organizado y los políticos corruptos, porque lo notable es que ahí se mezcla absolutamente todo. El dinero de Guzmán con el dinero de los ejecutivos de las grandes empresas de las que nosotros hablamos a veces publicitariamente maravillas. Ahora, se mezclan pero no tanto. Ahí es el marketing y la inversión que hacen los grandes bancos para separarlo, y el marketing que hicieron las películas y demás. Si vos agarrás de cada 100 dólares que se mueven en el mundo offshore, 63 los explican los grandes empresarios y las grandes corporaciones del mundo. 36 nada más, creo. 37 nada más. Me quedé corto. Las actividades netamente criminales. O sea, es peor el crimen económico de los supuestamente decentes que el crimen de los indecentes. Los abusos económicos de los supuestamente decentes, como vos bien los definís, son mucho mayores, casi que podríamos decir que están ahí duplicándolos. Ahora, dentro de las actividades netamente criminales tenemos tráfico de personas, narcotráfico, contrabando. De esos 37 dólares, solamente 3 tienen que ver con la corrupción gubernamental. Hay una difusión inversamente proporcional a al peso que tienen en el mundo offshore. Es muy bueno lo que decís, porque también permite la reflexión de que, siendo los dueños de los medios de comunicación, esos popes de los mundos financieros son los que condenan la política. La corrupción, supuestamente, como lo han querido presentar, está en los políticos, en la Argentina y en el mundo. No obstante, cuando uno mira las cifras, dice: ¿cuánta corrupción trajeron los políticos? El 3%. ¿Cuánto el narcotráfico y otros negocios criminales? 37%. ¿Cuánto los grandes apellidos de cada uno de los países? El 63%. Bueno, pero dentro de la lógica de empezar a achacarle a la corrupción gubernamental el principal mal que atraviesan los países, el que hace que seamos más desiguales, con peores condiciones laborales, sin industria, etc., está detrás el poder económico, que lo que quiere es menor intervención estatal, deslegitimando a través del discurso corruptor a la intervención del Estado. Lo que gana es hacer retroceder las posibilidades legítimas y necesarias de un Estado que intervenga en la economía, dirección, ni siquiera estoy hablando de socialismo, planificación centralizada, nada. Un Estado que intervenga, que regule activamente y que forme parte. Y el discurso sobre la corrupción lo vemos con total nitidez, como está sucediendo hace 3 años en Brasil. Ese discurso lo que hace es retroceder al Estado. Lo hace retroceder y lo hace perder herramientas para intervenir y actuar, muy necesarias para mejorar la distribución del ingreso, las condiciones de laburo, para impulsar y defender industrias nacionales que por ahí no tienen las posibilidades de competir con industrias de afuera. Digamos, el Estado es central, y este discurso de la corrupción
lo hace retroceder y le hace perder fuerza, no ahora, desde los años 90. Siguiendo la pista de los Panama Papers, entendemos un poco mejor cómo es el mundo, sin ninguna duda, y aquellas discusiones un poco más domésticas, que nos están hablando permanentemente de la corrupción, donde toda la gente pone su atención, mientras los que denuncian esa corrupción son parte de ese 63% que se lleva el mundo opuesto. Es muy gracioso lo que dice The Guardian, también sobre que los ministros, los políticos, dicen no saben el precio de la leche, pero sí saben cómo esconder una empresa offshore. Los empresarios que arman una empresa en un paraíso fiscal solo piensan en la plata, no se preocupan del impacto de lo que no tributan en su país de origen porque no les importa. Y sumale siempre a la cuestión tributaria la cuestión de estabilidad económica. Porque por ahí el impacto en Inglaterra de que se vayan las libras esterlinas a esconderse en la isla de Jersey y a que se vayan a esconder en Suiza no es tan grave como en la Argentina. En la Argentina, cada dólar que se pierde, que se oculta por mecanismos supuestamente legales o válidos, termina socavando las posibilidades de desarrollo. Y es una de las principales causas de las crisis económicas. No es el déficit fiscal, no es el mal gobierno populista, es la salida de capitales y la imposibilidad de que eso se convierta en inversión interna, por ejemplo. Cuando ellos querían desprestigiar una forma de política, la política inclusiva, etcétera, iban a Panamá, iban a Las Vegas, buscaban el Mossack Fonseca, se metían en Seychelles. Estoy hablando del periodismo comprometido con las corporaciones económicas que dominan el mundo. Pero resultó que el tiro salió por la culata y cuando vos buscabas determinado apellido te encontrabas con Macri o te encontrabas con Caputo. Vamos a ver esta placa sobre Macri y Tomás Luquín. Nos cuenta, nos dice, ¿qué es Macri en torno a los Panama Papers? Bueno, a ver, nosotros con Santiago O'Donnell lo que hicimos fue avanzar sobre una investigación que ya estaba hecha, como te decía al principio. Y ahí quiero diferenciar, digamos, hay medios que no encontraron nada, pero esta investigación fue iniciada por el Diario de la Nación y un equipo de periodistas que tuvo muy buen laburo. Sí, muy buen laburo hasta cierto punto porque omitieron decir esa verdad antes de las elecciones. Bueno, ahí discrepamos y ya sé que has tenido esta conversación con Santiago O'Donnell. Discrepá con gusto, pero... digamos, es parte de un acuerdo donde... ¿Y de dónde fue impulsado ese acuerdo? No, pero uno elige... ¿Quiénes fueron los que dijeron, acá estamos de elecciones, este es un momento tremendamente inoportuno, si esperamos un mes y medio, lo podemos dar y no hay un daño que nosotros estaríamos haciendo ahora de una manera insidiosa en este proceso electoral? Yo no sé qué hizo el Diario de la Nación o los periodistas, el equipo de periodistas, si fueron con ese discurso. Yo imagino que siendo periodistas hubieran tenido muchísimas ganas de publicarlo. De hecho, han publicado y siguen publicando encontrando los nombres. No es mi trabajo defenderlos ni nada, pero si uno elige jugar este juego, si uno entra... Y jugarlo a fondo. Hay que jugarlo no me escondas 2 meses una información. ¿Se hubiera filtrado o no? Esta es la pregunta que te hago si estaba el otro gobierno. ¿Se hubiera filtrado ese conocimiento? Mirá, yo creo que no es solamente que se filtró, yo creo que el origen de los Panama Papers es la investigación que hacen los fondos buitre sobre el gobierno anterior. Esa es una interpretación argentinocéntrica que tenemos con Santiago. Los periodistas argentinos le seguían la pista justamente a Mossack Fonseca pensando que había una relación. Claro. A partir de las denuncias de los fondos buitres que buscaban en Mossack Fonseca todas sus revanchas contra... Bueno, había una inversión muy grande, muy rentable, era hacer ese hackeo a la base de datos de Mossack Fonseca porque con Macri se llevaron mucha plata. No solo Macri, Caputo, veamos a Caputo, veamos a algunos de los integrantes del gobierno que tienen que ver con toda esta historia de las cuentas offshore, los Panama Papers, porque todos son muy cercanos, son parientes muy vecinos cada uno de estos temas. Y no es casual encontrarse con casi 50 funcionarios del gobierno, funcionarios, miembros de la familia Macri. 50 sociedades vinculadas a funcionarios y a miembros de la familia Macri. ¿Por qué? Porque son representantes de del poder económico en la Argentina. ¿Y Caputo? Y Caputo es el actual ministro de Finanzas y lo que se le encontró hasta ahora son 3 sociedades offshore o una empresa con ciertas ramificaciones en el mundo offshore, en Miami, en Delaware, que vos mencionabas, y en las Islas Caimán. Y lo que tienen que ver es con su rol previo, antes de llegar a la función pública, su rol de banquero. Y lo particular de este caso es que él, al igual que sucedió con Mauricio Macri, faltó a la verdad. No fue lo suficientemente preciso como con la pregunta que le hizo los periodistas que lo encontraron en la base de datos. Y le preguntaron, ¿usted es accionista de esta empresa que se llama Noctua Partners? No, dijo. No, solo era el manager, el administrador. Es lo mismo que dijo el de Islandia. Yo no era el dueño, yo era un director o una cosa por el estilo. Bueno, esa es una engaña pichanga porque así se arman estas empresas. Son cáscaras donde no figurás como accionista. No hace falta ser accionista o el dueño
para canalizar los negocios que vas a hacer. Veamos a Aranguren qué es lo que tiene Pero por pará, el mundo. Sí. él era, al final sí era Luis Caputo, Sí. era dueño de esa empresa. Con un pedido de acceso a la información pública de Estados Unidos, se demostró que él era propietario de este fondo de inversión. Y no era de forma directa, sino que era a través de las famosas muñecas rusas, donde una es dueña de un pedazo de la otra, del pedazo de la otra, del pedazo de la otra. ¿Y para qué se hace eso? Para brindar opacidad y para garantizarse y usufructuar diferentes beneficios fiscales. Porque una de las cosas que ha ocurrido es que ellos estaban buscando, como decíamos, de cualquier manera que fueran otros los apellidos. Terminaron con las excavaciones ridículas de Marijuán, por ejemplo, pero en el mundo no les apareció nunca nada. ¿Y cuántos papeles han revisado? ¿1 millón, 2 millones o 14? Y llevaban más de 15 millones de documentos que no son de una página, son de varias páginas, hasta 300 páginas puede haber documentos. De ahí que no puedo parar en mi admiración por ustedes, por vos y por Santiago, de haberse puesto a trabajar con esto. Es un trabajo quizás que visto en la historia del periodismo sea de los más importantes que se hayan hecho. Pero seguimos revisando un poco a los integrantes del gobierno. Hay una placa sobre Aranguren. Este es un mozo especial hoy día en la vida económica de la Argentina. Juan José Aranguren, ministro de Energía, responsable de definir los tarifazos que se vienen implementando en los últimos 2 años, se le encontró durante los Paradise Papers 2 sociedades que estaban registradas en Barbados, ¿sí? Perdón, en Bermuda. Y ambas firmas estaban vinculadas a Shell. Él figuraba como director en esas firmas por Shell. Ahora, buscando, porque lo que permite el mundo offshore es, una vez que se conoce el nombrecito, uno lo que puede hacer es recurrir a las fuentes públicas de información. ¿Y qué hicimos? Yo trabajo en Página 12 y el mismo día, y yo no participé de los Paradise Papers, que fue la segunda filtración. Y el mismo día que se conoció esto, dijimos, vamos a buscar a ver si hay algo más de Juan José Aranguren. Y no solamente había 2 sociedades offshore montadas ahí en Bermuda, había 3 más que estaban en Islas Mauricio, nada que ver con Mauricio Macri, solamente se llaman Mauricio, en Londres. La de Mauricio Macri es Bahamas. La de Mauricio Macri está en Bahamas y en Panamá. Pero las de Juanjo Aranguren estaban en Curazao, en Islas Mauricio y en el Reino Unido, además de las 2. O sea, las Qué vacaciones, ¿no? Bueno, lo que él explicó es que todo eso estaba debidamente declarado y vinculado a su operatoria dentro de la empresa Shell. En este caso, yo, por lo que pude ver de los documentos, todo está vinculado a la compañía para la que él trabajó durante más de 3 décadas, si no me equivoco, y donde llegó a ocupar cargos jerárquicos al punto de ser el presidente de la Argentina. Pero ha trabajado mejor para Shell desde que es funcionario del gobierno, ¿eh? Una de estas empresas para las que él trabajó ganó 13 licitaciones que le permitieron suministrar 650 metros cúbicos de gasoil al Estado y con las cuales esa empresa de Shell facturó 240 millones. Él ya no era director, pero era la empresa de la que él venía. Cuando le preguntó a la empresa, mira, me ofrecen esto del gobierno, agarrá. Por supuesto vas a ser muchísimo más útil ahí que como presidente de Shell de Argentina. Jorge Macri, ya que estamos con los Macri. Ya que estamos con los Macri. Jorge Macri, intendente de Vicente López, tiene una pequeña vinculación con los Panama Papers. Lo que empezó a investigar la Procelac a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera en 2012 era la compra de un departamento. Jorge Macri desembolsó $403.000 dólares para comprar un departamento en Miami y no lo hizo en nombre propio, quien compró es una empresa montada en Miami. ¿Y cómo vino la guita? ¿De dónde venía la plata? Bueno, una parte la puso él y su esposa en efectivo y la otra parte es un préstamo bastante opaco proveniente de una sociedad uruguaya, que es el Nodo Offshore Uruguay de Sudamérica, y quien es el director de esa empresa es un prestanombre profesional, que en los Panama Papers con Santiago Donel lo encontramos en 315 documentos mencionados. Rubira Alonso se llama, que no es otra cosa que un empleado del estudio Damiani. ¿Quién es Damiani? Expresidente de Peñarol, del Club Peñarol, digamos. Ese es el montaje, la estructura offshore, que llegó a que la jueza Sandra Arroyo Salgado lo embargara a él y a su esposa por 8 millones de pesos en septiembre del año pasado. Rápidamente, cuando difundimos esa información en Página 12, fue levantado el embargo y él ahora sigue siendo investigado, pero sin embargo. Alguien que se dio un derecho humano muy especial, esa bruja, y lo tenemos, también está
Abruj también, en este raid de búsquedas por fuera de los Panama Papers, una vez que se conoció que había funcionarios, lo que sucedió es que todos empezamos a buscar en los registros públicos. Y el nombre de Abruj apareció vinculado a una empresa en Panamá. Él explicó que no, dijo que tenía que ver con su trabajo anterior y sus empleadores anteriores dijeron, no maestro, esto no tiene que ver con su trabajo aquí. Clusellas es otro. En todos estos papeles tienen los nombres de los integrantes del gobierno. ¿Quién es Clusellas? Pablo Clusellas es el secretario legal y técnica de la presidencia, el Zanini de este gobierno. Él proviene del sector privado. Es muy gracioso que esté Zanini preso. Proviene del sector privado y se encargaba, el estudio para el que él trabajaba, de montar sociedades offshore. En realidad lo que encontramos con Santiago es que como visitadores médicos, ¿qué hacía Mossack Fonseca? Hacía viajes a la Argentina, a todos los países del mundo como visitadores médicos. Mire, señor Clusellas, usted abogado prestigioso de la Argentina, tenemos este menú de opciones para ofrecerle para que usted le venda a sus clientes. Porque él no era un usuario individual, sino que era un intermediario. Clusellas lo que hacía, a través de su estudio, o por lo menos lo que le estaba proponiendo que haga Mossack Fonseca, era intermediar en la creación de sociedades offshore. Y nunca lo hacen desde Argentina. Los argentinos tienen una contraparte otra vez. No es animosidad contra Uruguay, pero es desde Uruguay donde se canalizan la mayoría de las maniobras. Permitime volver a Macri. ¿Cuántas empresas tiene offshore Macri? Hay una placa allí, pero contalo vos también. Mauricio Macri está vinculado a 2 sociedades offshore. Una que apareció en los Panama Papers y otra que está en el registro público de Panamá. La que está en los Panama Papers fue la que generó una investigación judicial que terminó en una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero, que se cayó, y que ahora solamente es por evasión la causa y que muy posiblemente no llegue a ningún lado. Y lo que él dijo ahí también fue una historia falsa, contó. Dijo que esa sociedad había quedado abandonada en las Islas Bahamas, tomando caipiriñas o mojitos o lo que se tome en Nassau, que nunca había tenido actividad y que había sido para hacer un negocio que el papá tenía la idea de llevar a Brasil. Entonces, las empresas de papá, como dice la canción. Como dice la canción. La pregunta es, ¿por qué el grupo SOCMA, Sociedades Macri, que tiene una actividad total en la Argentina en los 90, y la otra mitad de su actividad está en Brasil, hace una empresa en las Islas Bahamas para hacer una inversión en Brasil? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, supongamos que no sabemos eso, pero lo otro que encontramos es que no estuvo abandonada, sino que estaba muy activa y que en Brasil tuvo actividades que la vincularon a operaciones por hasta 9 millones de dólares. Ante la BBC, Macri algo tuvo que ver también. A ver esta placa de Macri ante la BBC de Londres. También hay una de Guardian, hablando del presidente de Argentina que se defiende después de los papeles. Podemos ir sobre esas placas con rapidez. Otra de News Today. El presidente argentino enfrenta una investigación tras las filtraciones de Panama Papers. Porque quiero llegar a este señor Díaz Gilligan. ¿Qué es lo que ha hecho él? Valentín Díaz Gilligan es el único funcionario argentino que se ha visto obligado a renunciar de su cargo por su presencia en el mundo offshore. ¿Jugás al ajedrez, vos? Mi papá siempre intentó enseñarme, pero nunca pude. Pero ¿sabés lo que es entregar un peón para sacar ventaja por otro lado? Acá lo que hicieron fue entregar un peón. Entregaron un peón. Era un funcionario de tercera línea. Trabajaba en la Casa Rosada, muy cerca de la oficina de Mauricio Macri. Y lo que pasó es que ni siquiera está ni en los Panama Papers ni en los Paradise Papers. Una investigación que está haciendo el diario El País vinculada a Odebrecht y a un banco de Andorra permitió ver que Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la presidencia, tenía 1.2 millones de dólares. Y no los administraba en nombre propio, sino que lo hacía a través de una sociedad offshore montada ¿dónde? En Londres. Otra vez, cuando fuimos a Londres a buscar la información, no fuimos a Londres, entramos al sitio web del registro de sociedades londinense, encontramos que no solamente eran 1.2 millones de dólares lo que tenía la empresa donde Valentín Díaz era director, Valentín Díaz Gilligan era director, sino que tenía hasta 2 millones de dólares, y no en cualquier momento de la historia de la empresa, sino en 2014, cuando él ya era funcionario del gobierno porteño. Era uno de los directores del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Eso obligó a que Díaz Gilligan, a pesar de que él dice que no tenía nada que ver, que le estaba haciendo un favor a un amigo uruguayo que tenía problemas, ese amigo uruguayo es uno de los empresarios más poderosos, los dueños del fútbol en Uruguay, Paco Casal, que tiene un montón de empresas, entre ellas, por ejemplo, Gol TV, donde convive con
el gran jugador de fútbol y manager de River, Enzo Francescoli. Valentín Díaz-Lilian le estaba haciendo un favor a alguien que no podía figurar porque tenía problemas con la justicia uruguaya. Suena cuento chino. Cuento chino. Y no solamente nos mintió a nosotros, sociedad argentina, cuando se lo interpeló por esa presencia. Le mentía a las autoridades registrales británicas porque en esos documentos no figura, por lo menos entre 2012 y 2014, como argentino, sino como panameño. Quiero hacer una mención, nos va a quedar mucho material afuera, pero quiero avanzar sobre los otros temas, a la etapa de hoy de Página 12, que tiene que ver con un hombre que apareció de improviso en una conferencia de prensa de Duhovne. Duhovne estaba mintiendo como miente, Duhovne como lo hacen los integrantes del gobierno, con esa cuota de cinismo y esa cara de, no sé de cómo definirla, de personaje decente que ponen, y alguien le salió al cruce, y se trata de este señor que le dijo: ¿cómo puede ser que usted esté pidiendo inversiones mientras tiene tanto dinero afuera? El problema no es tener dinero afuera, sino el hecho de decir: vengan españoles, vengan a invertir en la Argentina, ¿y por qué no invertís tu propio dinero? Algo así le dijeron. No se lo dijeron así. Quien lo está diciendo sos vos, y es muy preciso. Me parece que esa es la pregunta, porque él dijo: mi plata está declarada. Y la pregunta no es si está declarada. No era esa la pregunta. La pregunta es: ¿cómo pensás convencer al empresariado español a que venga a la Argentina si ni vos confiás? Lo cierto es que el empresariado español ha venido y ha gozado y se ha quedado con casi todas las joyas de la abuela. Tomás, ¿hacés televisión? No. ¿Podés pasar por Recursos Humanos Con gusto, a conversar? Quieras. Qué bien lo haces, de verdad. Normalmente los periodistas escritos, bueno, ahora vamos a tener otro igual, que son muy buenos escribiendo, no siempre consiguen expresarse tan bien como uno. Nos ayudaste muchísimo para entender los Panama Papers y cuál es la posición ética, moral o como que se le quiera llamar de la Argentina. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes. Ari Lijalad, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Le debemos tanto, Ari, así como usted lo ve tan joven, ha hecho tantos aportes a los periodistas a través de sus investigaciones, de sus observaciones. Vamos a hablar de la justicia en la Argentina y tomo como punto de partida esta increíble opereta que intentaron entre el diario Clarín y los representantes de la causa contra aquellos que quieren señalar como los culpables en la historia de Nisman, sí. Es decir, Timerman, etc. Sí, ¿Podés contarnos un poquito de la opereta? A ver, esta es la última, ¿no? Ya venimos acumulando una tras de otra y cada vez que hay algún movimiento en el país que algún sector poderoso quiera tapar, bueno, Nisman es el comodín para poner arriba de la mesa con alguna que otra operación. Esta semana fue obviamente la multitudinaria marcha que hubo en la 9 de julio, encabezada por Moyano, Hugo Yasky, los docentes, la izquierda, los movimientos sociales, etc. ¿Y qué pasó? Terminó la marcha, 5 o 6 de la tarde, venía el noticiero de TN esa misma noche y dijeron, bueno, en un ratito vamos a hablar de la marcha, pero tenemos una nueva novedad en la causa Nisman. Si querés lo vemos. Tenemos, sí, claro, cuando TN hace el anuncio de lo que en realidad había en aquel mail que Timerman leyó por televisión a toda la opinión pública a los pocos días de la presentación de la denuncia de Nisman. El mail que recibió Héctor Timerman y que presentó en conferencia de prensa el 15 de enero el 16 de enero del 2015, 2 días antes de que aparezca Alberto Nisman muerto en Puerto Madero, es falso. Eso dice una pericia privada de parte. Ese mail que muestra Timerman en esa conferencia de prensa lo había recibido, dice Timerman, del secretario general de Interpol, Ronald Noble. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, volvemos a una cosa sobre la cual ya insistieron. Vamos a recapitular: denuncia del fiscal Nisman, la toma Rafecas, la rechaza, etc. Pero en ese momento, ¿sí?, como cuentan ahí,
Timerman le envía un mensaje a Ronald Noble, que fue el secretario general de Interpol del 2000 al 2014, o sea, 14 años, un tipo muy respetado en todo el mundo. Ronald Noble, ya retirado de la Interpol, pero sigue siendo un hombre muy importante. Y Noble le contesta y le dice, mire, yo ya estoy retirado de Interpol, pero de lo que usted me pregunta le voy a decir que usted nunca pidió que se bajen las alertas rojas en la causa Nisman. La posición suya y de su gobierno nunca cambió la historia, por lo tanto, yo soy testigo del compromiso suyo y de su gobierno en la causa AMIA. Y además, el memorándum de entendimiento que ustedes firmaron con Irán en el 2013 tampoco hacía ninguna mella, ni en las alertas rojas, ni en el compromiso que ustedes tenían. Ahora vean a Clarín, como, bueno, todo TN, Clarín, los 300 canales, estaban diciendo esta mentira. El diario, por supuesto, es el buque insignia de todas esas falsedades. Le estaba diciendo a la opinión pública que aquel día, con la denuncia de Nisman, etcétera, Timerman redacta en la Cancillería, él o un asesor, redacta ese mail y Timerman se anima a decirlo por televisión, al país y al mundo, diciendo que era de Noble. Esto es lo que Clarín quiso hacerle creer a la opinión pública. Entre paréntesis, quiero señalar que para poder mentir de esa forma, es necesario tener del otro lado a alguien cautivo, a un rehén, no a un lector, a una especie de cómplice, a alguien que se va tiñendo de la misma moral que el diario tiene para ser capaz de una mentira que no resiste análisis. Bueno, sobre la carta hay varias cosas sobre esta carta. Primero, hubo una operación el año pasado que decía que la hora del mail que recibe la Cancillería eran las 9 de la noche, las 21, ¿no? Esto lo explicó muy bien Tony Coleman ya en una nota en página 12. Y el mail interno de Cancillería, donde estaba la traducción, decía las 4 y pico de la tarde. ¿Qué decían? El mail llegó a las 9 de la noche y la traducción es a las 4 de la tarde, obviamente la traducción es anterior al mail. ¿Qué se olvidaron de ver? El cambio horario. Nada menos. Entre Dubái y la Argentina. O sea, había 8 horas de diferencia. Ahora dicen que la carta es totalmente falsa. Y una de las cosas que argumentaron es, de Noble la escribió, no se escribió desde las oficinas de Interpol. Claro, la carta tiene fecha el 16 de enero del 2015 y Noble terminó de trabajar en Interpol en el 2014. Por lo tanto, lo raro sería que Noble hubiera utilizado las oficinas que ya no tiene que ocupar. Se tengo que mandar una carta, me permiten el viejo escritorio donde yo estaba. Exactamente, y Noble tiene una suerte de cuartel general nuevo en Dubái y desde ahí la envió. Y lo más impresionante de todo esto, que creo que lo podemos ver, es que cada vez que salió una operación de esas, Noble desde su cuenta de Twitter la desmintió, pero parte por parte. Otra vez lo hizo. Otra vez lo hizo esta semana. Y arrancó así, el Twitter número 1 dijo: más reportes engañosos de Clarín, porque la última había sido una nota de Daniel Santoro, que casi siempre... No, Santoro es un especialista en la materia. Exactamente, en esta y en la que hablaban... Es el hombre de la casa para en la las que cosas hablaban más hace un rato horrendas. también con Tomás, digo, Santoro ha escrito también que Máximo Kirchner tiene una cuenta offshore. De 65 millones de dólares no existía la cuenta ni el banco. Exactamente, bueno, también es parte de estas operaciones y dijo Ronald Noble: más reportes engañosos de Clarín, una pericia, porque además Clarín se agarra de una pericia de parte que dice lo que Clarín quiere que diga. Dice, una pericia dice que es falso el mail de Interpol a Héctor Timerman. El email de Ronald Noble fue escrito el 16 de enero del 2015, después de que Ronald Noble dejara Interpol. Esto es lo que te decía antes, así que todo el mundo sabía que el mail fue privado y no de Interpol. Siguen los twitters de Ronald Noble y le dice: ahora Clarín sostiene una fácil y fácilmente demostrable falsa premisa, en la cual dice que Ronald Noble no escribió el mail del 16 de enero del 2015 dirigido a Timerman, a pesar de que Ronald Noble ha repetido en declaraciones por escrito y a periodistas de que él y solamente él escribió ese correo, y dice: simplemente pregúntenle a Ronald Noble, tengo Twitter, tengo un mail, tengo una oficina, llamen. Y lo último que me parece muy impresionante, dice: los hechos podrían haberse verificado por un periodista competente e imparcial. O sea, no es una persona inaccesible. Sí, tenés que llamar a Noble y decirle: señor Noble, ¿usted escribió o no escribió este mail? Claro. Noble te dice que sí, entonces vos le decís al editor: no va la noticia, es un disparate lo que estamos por decir. Vamos a ponernos en situación, Ari, por un momento. Y vamos a tomar a Timerman cuando leyó el mail en cuestión. Canciller de la República Argentina, en un tema espinoso, se presenta en televisión y
falsea, según Clarín, que tiene en sus manos un mail enviado por un hombre muy importante en la historia de la Interpol, desmintiendo lo que decía Nisman. Lo hizo de esta manera. Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que usted y yo hablamos y nos vimos en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al caso AMIA, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes. Usted reiteró que seguía sin cambios la posición del gobierno argentino de que las notificaciones rojas de Interpol debían permanecer en efecto y que las mismas debían permanecer válidas. Esto sería mentira. Es decir, estaríamos frente a la farsa más increíble que un hombre de gobierno en cualquier parte del mundo se hubiese animado a fraguar. Y que un hombre como Ronald Noble salga a decir públicamente, sí, esa carta que hicieron en la Cancillería Argentina es mía, y lo salga a decir todos los días. El problema es que el testimonio de Noble, de Ronald Noble, insisto, el ex secretario de Interpol, destroza toda la operación Nisman. O sea, se les cae a pedazos, porque la operación Nisman era el memorándum de entendimiento con Irán, implicaba que se iba a pactar la impunidad con los iraníes, y eso implicaba que se iban a caer las alertas rojas de Interpol. Y Noble, que además estaba en su cargo en Interpol en el 2013 y que estuvo los 13 años anteriores en la cual también esa causa estuvo vigente, les dice de ninguna manera, primero, porque el gobierno argentino nunca lo pidió, y segundo, porque tampoco podría pedirlo. ¿Y cuál es la jugada ahora contra Noble? Para que no se les caiga la causa. Bueno, ahora lo increíble es que lo llaman indagatoria. Cuando Ronald Noble le mandó en diciembre pasado una carta a Bonadío y le dijo, yo quiero ir a declarar, y desde ya le adelanto que mi versión va a desmentir y a contradecir todo lo que usted ha hecho y todo lo que Nisman ha hecho. Y a pesar de que los abogados de tanto de Timerman como de Cristina Fernández de Kirchner, que son Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, ya pidieron que declare como testigo. Y Bonadío, en lugar de llamarlo como testigo, cerró la instrucción de la causa, la instrucción es la etapa de investigación, y lo elevó a juicio oral. ¿Para qué? Para evitar el testimonio. Hay muchos testimonios que destrozan esta operación, pero uno que, digamos, uno puede decir, bueno, no sé, el testimonio de X, de Luis Delía, bueno, tiene un interés, el testimonio de Cristina, tiene un interés. Al testimonio de Ronald Noble, no era un diputado del kirchnerismo, es un tipo que en el mundo es respetado por estos temas, y ya adelantó que va a desmentir toda esta operación. Y bueno, esperemos que venga a declarar. Ya igualmente, hasta donde yo tengo entendido, él tiene la posibilidad de declarar desde Dubái, en la embajada que haya ahí, pero esperemos que declare y que eso además se vea y muestren a todos los argentinos cuando una figura de relevancia mundial dice la operación Nisman no tiene ningún sentido. Pero se animan a todo. Si tomamos lo que ha ocurrido con la AMIA, me parece que ya parece que podemos hablar de un verdadero récord de la infamia. La AMIA es el atentado más grave que sufrió la República Argentina. Cuando lo quisieron investigar aparecieron encubridores, desde sectores de la cúpula de la DAIA, la misma impresentable DAIA que ahora es impulsora de todo este mamarracho que se intenta con la causa de Nisman. Había presidente, Menem, había policías como el Fino Palacios, había también gente de la justicia como Mullen y Barbacha. Claro. A Bonadío no lo contamos porque a Bonadío ya lo habían echado por inútil. Bonadío lo corrieron de la causa porque la cajoneó 5 años. O sea, por inútil. Cuando esto que se está investigando ahora se descubrió, se le quitó la causa a Galeano y le quedó al juez Bonadío. Y ese inútil, ese cachafaz, es el que ahora impulsa la causa. ¿No es el mundo al revés? Lo que es impresionante, recién nos escuchaba con Tomás cuando hablaban de la simetría entre las causas de offshore que se publican y ese porcentaje inmenso de los que corresponden a hombres poderosos, empresarios, etc. Bueno, acá es lo mismo. La simetría entre la prensa que se le da a la denuncia de Nisman, que es totalmente ridícula, y la cero prensa que se le da al verdadero juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que es del cual vamos a hablar ahora, y en el cual, como vos decías, está todo el Estado en juicio. O sea, tenés al expresidente Menem, a un ex juez como Galeano, a los fiscales Mullen y Barbaquia, a un ex jefe de inteligencia como Anzorregui y a varios de sus laderos, al Fino Palacios, al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, a Carlos Tejeldín. O sea, es como que tuvieras un país
destinado a encubrir el peor atentado de ese país en un juicio que debería ser tapa de todos los diarios, que tiene audiencias todas las semanas. Lo ocultaron durante 2 años. Y no existe. No existió ese juicio, que ya por sí solo está revelando la catadura del periodismo que tenemos hoy día, pero también del gobierno. ¿Qué es lo que hizo el ministro de Injusticia, Garabano? Porque a mí me cuesta decirle que es ministro de Justicia. Iba a haber una apelación, digamos, la querella del Estado. Claro, iban a presentar sus alegatos. A presentar sus alegatos frente a los jueces. Estaba designado un juez de apellido Ventos. Pero Garabano, con su segundo, se enteraron de que Ventos iba a pedir cárcel para Müller y Barbacha, que son gente a cuidar en el mundo corrupto de la justicia argentina de hoy. ¿Qué hizo Garabano? Bueno, lo que hicieron fue, primero desde el principio del gobierno, desarmaron la estructura de abogados que había en esa causa. En esa causa primero estuvo, el último del kirchnerismo fue Luciano Hassan, después estaba Elizabeth Gómez Alcorta, después había una persona muy cercana a Carrió, de la cual después podemos hablar, Marina Stillman, y estaban estos abogados, Ventos, como vos decías, y José Consoli y Horacio de Filippo. ¿Qué hicieron? Lo corrieron a Ventos, porque Ventos iba a acompañar la posición de las querellas y del Ministerio Público Fiscal, que era pedir condenas inclusive para los fiscales Eamon Müller y José Barbaquia, y pusieron a José Console al frente. ¿Console quién es? Porque para que vean ustedes la destacadísima figura que estaba representando los intereses de los familiares de las víctimas de la AMIA. ¿Quién es Console? Console es un empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja con una legisladora que se llama Silvia Bianco, que obviamente es vinculada al PRO. Silvia Bianco es esposa de Sebastián Di Stefano, que es el número 3 de la CIDE. Es un hombre muy vinculado a Angelici Di Stefano, y Console también, porque de hecho vos sabrás bien que integra la comisión directiva de Boca. O sea, estamos hablando de alguien al cual... Tribunal de Disciplina. Controlan del Tribunal de Disciplina de la comisión directiva, exactamente. O sea, alguien muy ligado al gobierno, y que hizo lo que le pidió el gobierno, que es pedir la absolución de Müller, de Barbaquia y Delfino Palacio, que ya la habían... Que están acusados de ser partícipes primarios del delito de peculado por el pago de los 400.000 pesos a Teseldín, dólares, en aquel momento, privación abusiva de la libertad reiterada en 4 casos, y brindaron un informe funcional finalmente destinado a consolidar esa cobertura mediática a la que se animaron durante estos 2 años. Exactamente, sí, fueron el trípode, digamos, Galeano, Müller y Barbaquia fueron el trípode que le dio, que decir legalidad queda feo porque le dieron legalidad a algo totalmente ilegal, digo, pero que le dieron el sustento judicial a toda la operación de encubrimiento. Veamos a Santiago Otamendi, que es el número 2 de Garabano, en 2 placas muy rapiditas, cuando él pide que asuma José Console para hacerse cargo del alegato. El integrante del Tribunal de Disciplina de Boca deja de ver qué asociado tuvo un comportamiento como para suspenderlo en Boca y pasa a ser el hombre del alegato de esta terrible y dolorosa historia a nombre del gobierno y por supuesto también de los familiares de las víctimas. Exactamente, sí, lo que hace es eso, y lo que es muy impresionante, hay 2 cosas muy impresionantes. Una es que la excusa del gobierno y de Garabano es que lo ponen a José Console y dicen que José Console simplemente lleva la opinión mayoritaria del grupo de abogados que entiende en esta causa. Y el grupo de abogados que entiende en esta causa emitió una carta donde dice que eso es totalmente falso y dice: estamos absolutamente en desacuerdo, situación que le hemos hecho saber al doctor Console en reiteradas oportunidades, destacando los fundamentos jurídicos de nuestra oposición al pedido de absolución de Müller y Barbaquia. O sea, lo que hizo el gobierno fue nombrar un abogado para que fuera en contra de todo el resto de los abogados que entendían en la causa AMIA y llevar a la posición de pedir las absoluciones. ¿Cómo terminó esto? Y esto es la cuestión de esta semana. Bueno, que haya el tribunal con esto, porque hay 2 cosas acá. Una, que se encontró que Console no estaba autorizado para ejercer como abogado en esta causa. Por eso el mamarracho que vas a comentar es peor. Es mucho peor, porque tenía un trabajo en el Consejo de la Magistratura y eso es incompatible. No debió ser abogado. No debió ser abogado. En el alegato. ¿Qué hicieron los jueces del tribunal? En vez de decir, bueno, como no tenía legitimidad para ser el abogado, suspendemos el alegato. No vale el alegato. No vale, dijeron, bueno, en realidad él solo leyó. Entonces,
es un simple lector y el alegato vale en nombre del Estado cuando, insisto, el resto de los abogados de esa unidad y que han venido trabajando en esta causa estaban totalmente en desacuerdo. Por lo tanto, hoy en día, los argentinos tenemos un gobierno que le dice a la justicia que los 2 fiscales acusados de ser parte del encubrimiento del peor atentado terrorista en nuestro país tienen que ser absueltos. Vamos a ver un instante a Garabano, que miente de tal forma que no es fácil de sobrellevar más de 30 segundos. Intentémoslo. La primera cuestión, el gobierno no tomó ninguna posición. Lo que el gobierno decidió es que el abogado que había, o los abogados que habían intervenido en el juicio, en la audiencia oral, porque ninguna otra persona más lo podría hacer, eran los que tenían que llevar adelante estos alegatos. Bueno, ahí estaba lo que mencionábamos antes. Vimos la carta de Santiago Otamendi, que es su número 2, pidiendo el cambio de abogado. Vimos la carta de los abogados del resto diciendo que no era la posición de mayoritaria. Tenemos el alegato de Console que pide la solución. Tenemos la resolución de los jueces que avalan el fallo de Console. O sea, está todo a la vista. Lo que dice el ministro es falso y ellos directamente pusieron ese abogado para que hiciera eso. La que no está tan a la vista es Elisa Carrió. ¿Vos sabés por qué? Bueno, Elisa... ¿Imaginás por qué? A ver... Ella iba a pedir el juicio político. Exactamente. Le habrán dicho, esto no lo hagas, por el amor de Dios, Lilita, y Lilita se ha guardado a silencio durante todo ese tiempo. Fue fuerte la posición de Carrió, porque como vos mencionabas, tenía a una persona de su confianza, Marina Stillman, dentro de ese... Y la saca. La saca, pero emite una carta muy fuerte donde dice, no formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni del encubrimiento judicial alguno. O sea... se paró frente a esta... Es cinismo puro, porque ¿cómo no formamos parte si sigue formando parte? Sí. ¿O que se fue del gobierno? No. ¿O pidió el juicio político como amenazaron los que la acompañan a Garabano? No, la verdad que no. O sea, emitió esa carta... Yo que tengo la impresión, porque he hablado muy poco esta semana, viste que no se conocieron declaraciones, que cuando enfrente a los periodistas le van a decir, no era que ustedes iban a hacer un juicio político, iban a impulsar un juicio político a Garabano, y no hay respuesta para eso. Pero no terminan ahí las desventuras de las observaciones de Ari Lijalad, que es un estudioso de este tema. Vamos a entregar sobre el final un pequeño capítulo cuyo título es Rafecas. A ver, todo tiene que ver con AMIA, al final. ¿Por qué? Porque el juez Rafecas, recordemos, fue al juez que le tocó intervenir en la denuncia de Nisman, ¿sí? Al juez Rafecas le toca intervenir, y en un fallo que es ejemplar, que fue confirmado por la Cámara, que fue acompañado por el fiscal de Cámara, que cuando se pidió la reapertura Rafecas lo volvió a ratificar, que lo volvió a ratificar la Cámara y que ahí recién la casación encontró, después de unas maniobras muy turbias, la posibilidad de abrir la causa, quitársela a Rafecas y mandársela a Bonadío, pero básicamente el fallo de Rafecas decía 3 cosas. Las alertas rojas que venimos hablando no se cayeron. La Comisión de la Verdad que planteaba el memorándum no se conformó porque ni Irán aprobó el memorándum, ni se llegó a conformar nunca, por lo tanto tampoco hay una existencia de delito. Y una tercera cosa que molestó muchísimo, y es que Rafecas se encontró que Nisman tenía un dictamen, otro dictamen, firmado, que decía totalmente lo contrario al dictamen que había presentado. Bueno, a partir de ahí empezó toda una operación en contra de Rafecas, y con este gobierno se agravó, tanto mediática, o sea, cada vez que hay una nota de cuáles son los jueces que están en la cuerda floja, Rafecas es ficha puesta, como, y recién mencionábamos a Carrió, una denuncia de Elisa Carrió ante el Consejo de la Magistratura justamente por el fallo de Rafecas en la causa Nisman. Carrió denuncia a un juez por el contenido de su fallo que fue ratificado en Cámara 2 veces y además acompañado por los juristas más importantes de todo el país. Y esta semana, la semana anterior, hubo un dictamen circulando que pedía ya el inicio del juicio político y la destitución de Rafecas por este caso, y esta semana se trataba en el Consejo de la Magistratura. Digamos que lo perseguían a Rafecas los del PRO por la presión del establishment de que había que condenarlo por el fallo que dio, y también los radicales PRO. Exactamente. Porque los radicales tienen una vieja inquina con Rafecas, decís vos por qué. Por el tema de la flexibilización laboral, claro, sí, y la investigación a De la Rúa. Exactamente, a él le tocó ese caso, como muchos otros. A ver, Rafecas no es un juez como Bonadío que vos decís, bueno, lo encontrás todas fallando en contra de... O sea, Rafecas, de hecho, la defensa de Rafecas en el Consejo de la Magistratura les mostró que él había fallado en contra del kirchnerismo, en contra del macrismo, en contra de los radicales. O sea, tiene fallos que han perjudicado a todo el mundo. Y la verdad que fue tan buena la defensa de Rafecas en el Consejo de la Magistratura que el gobierno no tenía los votos
para avanzar en el juicio político y avanzó... No lo tenía porque los jueces, ahora, en este tema, dijeron, hasta acá llegamos. Porque si a un juez lo pueden condenar por sus fallos, estamos todos en el horno. Exactamente. Así que por ahora... Por conveniencia lo hicieron. Van a buscar es una sanción. Dudo de la salud moral de la decisión, porque ese Consejo de la Magistratura, para mí, está naturalmente muy enfermo, como toda la justicia. Sí, a ver, es el mismo que viene salvando a Bonadío de todas las causas. Y el mismo que condenó a Freiler por la presión de Clarín, porque Freiler fue el que se animó a decir que papel prensa era un crimen de lesa humanidad. Y Rafecas. Claro. Recordá que Rafecas también, de hecho fue el primer juez que puso en un escrito, no se puede analizar el caso de papel prensa desvinculándolo por delitos de lesa humanidad. A ver, en el fondo de todo esto, aparte de todo el encubrimiento brutal de la AMIA, está el copamiento del macrismo sobre Comodoro Pi. Y de Clarín sobre el macrismo y sobre Comodoro Pi. También, o son cómplices. Esto lo digo por mí, pero no sé, no creo que estés muy en desacuerdo. No, a ver, son compañeros de equipo en esta estrategia. O sea, a los jueces se los presiona desde las tapas de los medios y desde cuestiones que se pueden hacer desde el gobierno. Entonces, los jueces son permeables a todas esas cuestiones y te insisto, hay una avanzada muy fuerte, digo, aparte de lo que hemos hablado, que está todo vinculado a AMIA, hay una avanzada muy fuerte del gobierno, sobre todo sobre Comodoro Pi, y un interés muy fuerte de dejar jueces propios en el juzgado de Rafecas, en el viejo juzgado de Yarvide, que está todavía vacante, la querían sacar del medio de Servini y de Cubría para quedarse con el juzgado electoral, con los jueces de Cámara, que ya han colocado uno y quieren colocar a los otros, con los jueces de Casación y con los jueces de la Corte. O sea, la verdad que el control que quieren tener del Poder Judicial es realmente preocupante. Un campeón. Muchas gracias, Ariel Jalad. Muchas gracias. Para el final, amigos, hemos reservado cómo Mossack Fonseca podía ser la cuna de la corrupción. Cuando se buscaba por parte del Grupo Clarín y los fondos buitres actuando mancomunadamente en Las Vegas, en Panamá, todo lo que fueran papeles que pudieran complicar a determinada familia. Ahora ya Mossack Fonseca y los Panama Papers para la Argentina no son tan graves porque ha ocurrido lo que ustedes saben. En vez de aquellos que buscaban, están estos que encontraron y que son nada menos que los integrantes del actual gobierno, protegidos, lógicamente, de los medios de comunicación, que a nombre de las corporaciones designaron a Macri como presigerente. Vamos a ver un pedacito, un pequeño tramo de lo que era aquella campaña buscando a Mossack Fonseca, y de esta manera lo queremos invitar a la reflexión, pero también a la suscripción. Es decir, es necesario que podamos hacer un periodismo que pueda refutar todas aquellas operetas de los grupos dominantes. Y acá funciona la sucursal local de Mossack Fonseca, un estudio de abogados que se dedica a formar sociedades y que tiene su sede central en Panamá. Ustedes pueden crear una compañía, offshore como se llama, y en el acta de creación no tienen que mencionar quién es el que la creó. Esto tiene que figurar en un registro aparte, que esta compañía gestora tiene y que no es informado al Estado. Pero la sede de Mossack Fonseca en Seychelles nos remitió a sus oficinas en Panamá. ¿Sabes en qué estuvo involucrada esa sede? Pénsalo, a ver. Sí. En denuncias de lavado de dinero. ¿Sabes en qué estuvo involucrada esa sede? En denuncias de operaciones de lavado de dinero. Para el final, entonces, la invitación ahora mismo, mantenga el entusiasmo que pueda haberle generado el programa, ojalá que así sea, y suscríbase al Destape, nos hace falta. Muchas gracias y hasta la próxima semana.